Buenas noches, queridos hermanos. Una vez más nos podemos disfrutar de estar juntos, aunque no en las cuatro paredes que nos juntábamos siempre, sino en unas paredes que no podemos ver y que están en la red, en algo que no nos entra en la cabeza quizás, pero podemos a través de este medio poder estar juntos. Y aunque no nos vemos, y quizás ustedes me ven a mí, pero podemos disfrutar de la comunión y de la alegría de poder compartir la palabra del Señor. Y en esta noche queremos leer 3 versículos, y el título se trata de una oveja descarriada. Y vamos a leer en San Mateo 18, los versículos 12, 13 y 14. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Esta es una parábola que está en un contexto que muchas veces se usa y se dice la oveja perdida y se lo usa como un mensaje para evangelizar. Pero quiero hacer notar el contexto que está en Mateo, forma parte de ese capítulo, lo que el Señor viene hablando anteriormente. Y vamos a ver a quién se refiere, quién es el pastor y quiénes son las ovejas. Ya en Mateo 18, del 1 al 5, está hablando de los pequeños, está hablando de quién es el mayor en la iglesia, en el reino de los cielos. Y cuando habla del reino de los cielos, habla del gobierno de Dios. Y quienes pertenecen al reino de los cielos son los creyentes. Y en este caso comienza el capítulo hablando a la iglesia. Y vamos a ver cómo sigue, a quién siguen hablando. Del 7 al 11 habla también de no ser tropiezo a los pequeñitos. Dice, esos pequeños que creen en mí. Y entonces habla de esa automutilación del creyente, de que si nuestro ojo, nuestros pies, nuestras manos fueran ocasión de caer, que lo saquemos para que no perdamos la oportunidad de entrar en los cielos por querer conservar algo que nos desviaría y sería motivo de que también otros se desvíen. Del 12 al 14 está la oveja perdida, a quien vamos a considerar en esta noche. Del 15 al 20 habla de la disciplina cuando un hermano peca, y sigue hablando de la iglesia y a los miembros de la iglesia. Del 21 al 22 habla de la importancia del perdón. Del 23 al 35 están las parábolas de los deudores, hablando también de perdonar de corazón entre hermanos. Así que Mateo 18 está hablando todo completo a la iglesia. Y el capítulo entero enseña acerca de la corrección, la disciplina y el perdón. Es un texto para nosotros los creyentes. Y está hablando de Dios y hablando de mí. Vamos a hacer primero, antes de buscar una serie de enseñanzas,
que podemos extraer un pantallazo general de lo que nos está diciendo. Habla en el versículo 12 de un rebaño de 100 ovejas. Y es frecuente que en un rebaño donde hay muchas ovejas, algunas se pierden, algunas se extravían, algunas se descarrían del camino por donde van todas las demás. Y en ese entonces era muy frecuente que en los tiempos del Señor que hubiera pastores y hubiera ovejas. Y el Señor usa esta parábola para enseñarnos algo a los creyentes. Una oveja se puede perder. Una oveja se puede descarriar. Cuando habla de ovejas, no está hablando de cabritos, no está hablando de lobos, está hablando de los hijos de Dios, aquellas ovejas que oyen su voz y que le siguen. Pero alguna vez, alguna de estas ovejas puede descarriarse. Y muchas veces cuando esto ocurre, la iglesia o los hermanos dicen, no, este era del mundo, este se ha separado, este se fue de nosotros porque no era de nosotros. Pero la mayor parte de las veces, y por eso está acá, es una oveja que temporalmente está desviada. Por lo tanto, la gran esperanza de nosotros y de las ovejas que se descarrían es que hay un pastor que sale a buscarla. Aunque el texto habla de un pastor humano, en realidad el pastor del que estamos hablando es nuestro Señor Jesucristo. Y una gran diferencia entre el pastor humano y el pastor del que estamos hablando es que un pastor humano no puede cuidar a ambas, a las 99 y ir a buscar a la perdida o a la extraviada. Pero nuestro Dios sí puede hacerlo. Él, cuando alguna se extravía, Él la busca, pero no descuida a las otras 99. No descuida a las que están en nuestra iglesia, pero tampoco las que están en Tucumán, en la Argentina, en América y en todo el continente. Él está escuchando la voz de la iglesia, rogando y pidiendo por aquellos que momentáneamente no están en el rebaño. Y Él escucha nuestras oraciones. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, los padres, quizás con nuestros hijos, que en algún momento están desviados, un esposo que pueda decir, mi esposa está momentáneamente desviada, al revés, una esposa de un esposo, un esposo de una esposa, un abuelo de sus nietos, momentáneamente desviado. Y esto es lo bueno, que hay un pastor que sabe en dónde estamos nosotros, que sabe qué es lo que nos está pasando, sabe dónde encontrarnos y Él es el que seguramente nos va a encontrar. Sigue también diciendo, y algo que es interesante en esta parábola, que el Señor, cuando encuentra la oveja, cuando Él encuentra esa oveja, se alegra grandemente, más por ella que por las 99 que están seguras. Y muchas veces podría esto dar una mala interpretación. Entonces, si el Señor realmente se alegra más por la que se pierde, entonces busquemos de andar perdidos para que el Señor se alegre. Y esta no es la interpretación correcta. ¿Y por qué no se alegra? ¿Por qué diríamos que no se alegra
tanto por las que están como por las que se perdió. Vamos a ver, hagamos una comparación. Un padre que momentáneamente pierde, que tiene varios hijos, y si usted le pregunta a ese padre si quiere a uno más que a otro, diría a ese padre que los quiere a todos por igual. Pero en algún momento alguno se pierde o se enferma o tiene algún problema, y entonces momentáneamente ese chico no está. Si se perdió, no lo encuentra. Y ese padre sufre por ese hijo que está perdido, o está ausente, o está enfermo, o está en una situación de riesgo. Los otros están en casa, no los deja de querer, pero él está tranquilo con esos hijos. Pero este es el que causa el dolor de su corazón. Y consecuentemente, cuando ese hijo regresa al hogar, cuando ese hijo es sanado, cuando ese chico vuelve sano y salvo, ese padre se alegra. No porque quiera más a ese hijo, sino porque sufrió más por ese hijo, estuvo en una situación de angustia por ese hijo, y ese padre quiere hacer todo lo que pueda por ese hijo, y si es una criatura chica, le compra golosina, le compra esto, lo abraza, lo besa, y quizás el chico que está a la par, y a mí no me hace eso mismo. Bueno, es una figura de que de esa misma manera el Señor también se alegra, no porque no quiera a los demás, no porque no se regocije con los que están en el redil, pero se alegra y hay alegría por uno que regresa al redil. Lo mismo pasa en la asamblea, cuando uno está y algún hermano muy querido se aparta, y luego en una reunión ese hermano regresa. Y a pesar de haber disfrutado de toda esa reunión y de haber alabado y de haber sentido la palabra del Señor, ese regreso de ese hermano que causó tristeza cuando se fue, hace que la iglesia de algún modo sea la nota distintiva de ese domingo, cuando ese hermano regresó, y todos estuvieron contentos como siempre con haber escuchado la palabra, con haber estrechado la mano de los hermanos que van siempre, pero había una cuestión especial. Este hermano que hacía tanto que no venía, lo abrazamos, lo queremos, lo mimamos, porque nos da alegría, nos hace que disfrutemos, y que ese sea el tema muchas veces de nuestro regocijo y de nuestro comentario posterior de la reunión. Entonces, habiendo dado un pantallazo a todo esto, vamos a ir viendo algunas lecciones que podemos entender de estos 3 versículos. Primera, Cristo es el pastor y las ovejas somos nosotros. Salmo 23:1 dice: Jehová es mi pastor, Dios Padre es mi pastor. Pero en Isaías 40:11 dice: como pastor apacentará su rebaño. Es un salmo mesiánico que habla del Mesías que habría de venir y en qué condiciones habría de venir. Pero no obstante eso, y los anuncios en el Antiguo Testamento y la definición de Jehová es mi pastor, el mismo Señor con su propia boca dice en Juan 10:11, yo soy el buen pastor. Siempre van juntos, pastor y oveja, Dios y nosotros. También, en segundo lugar, podemos aprender de esta parábola, que un creyente puede desviarse temporalmente. ¿Y por qué decimos esto? Porque lo que se ha desviado es una oveja, no es un lobo, no es un cabrito.
es una oveja, es alguien, un creyente, que el Señor tiene en su rebaño y que los pastorea. Ejemplo de esto, ¿podríamos alguien pensar que David no era un hijo de Dios? Pero David se desvió. Él pecó y se desvió por un tiempo. Pedro, ¿era un creyente o no era un creyente? Pero Pedro negó al Señor. Estuvo desviado por un tiempo, pero Pedro volvió. Tenemos el ejemplo del hijo pródigo. Él nunca dejó de ser hijo, pero en un tiempo estuvo apartado, comiendo de las algarrobas que ni siquiera de eso podía saciarse. Pero un día regresó, un día volvió a la casa de su padre. Tenemos el ejemplo de esta oveja que estaba desviada, se había apartado del camino, pero el pastor la viene a buscar. Ahora, muchas veces en una iglesia, ¿son todas ovejas o hay algunos cabritos? La Biblia dice que algunos se apartaron, se dejaron porque no eran de nosotros. Pero ¿cómo podemos nosotros como creyentes en una iglesia poder definir o distinguir quiénes son ovejas, quiénes son cabritos? No lo sabemos. Esto lo sabe el Señor. Él conoce a cada persona, Él conoce de nuestra fe, Él conoce de su obra, de renaciéndonos de nuevo para Dios. Y es posible que la Biblia nos dice que habrá personas que apostatarán de la fe, habrá personas que no son de la iglesia, pero nosotros no podemos declararlos, no podemos tomar una decisión de decir este no es y este sí es, porque el Señor dijo que dejáramos que el trigo y las cizañas crezcan juntos, Él haría la separación. Habrá, por supuesto, formas de sospechar de que no es un hijo de Dios cuando el fruto de su vida es totalmente contrario a la instrucción divina. Pero en sí, nosotros estamos llamados a cuidar de todos, a aceptarlos a todos y a tener y a interceder por cada uno ante el buen pastor para que, si era su oveja, él los traiga a la congregación. Ahora, esas ovejas, ¿cómo distinguir? Muchos nos pasa que se descarrían, se van al mundo, pero la realidad es que estando en el mundo tampoco disfrutan el mundo. Y cuando una oveja que aprende a satisfacerse en el mundo, cuando viene a la iglesia, tampoco se siente apta para servir al Señor, porque se siente sucia, se siente que ha manchado su testimonio con su vida en el mundo, y cuando viene a la iglesia tampoco se siente parte de la iglesia. Y esas son una sensación de que yo creo que la mayor parte de las personas en el mundo, en la iglesia, en algún momento sintió: no soy ni de allá ni de acá, me siento un hipócrita, me siento mal en el mundo y me siento mal en la iglesia. Esa es la peor de las situaciones, pero esto habla también de algo que Dios hizo y que nos selló con su Espíritu, y luego ya no podemos disfrutar del mundo, ya no podemos vivir la vida de otros. Y decía Spurgeon, somos una oveja que puede caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan en él.
Ya no nos podemos revolcar en el mundo tranquilamente porque el Señor ha hecho una obra transformadora en nuestras vidas y por eso ahora no nos sentimos cómodos. Pero cuando vamos a la iglesia tampoco nos sentimos cómodos. Entonces es una forma de que de algún modo, a pesar de ser hijos de Dios, nos volvemos inútiles. Y el salmista David dijo una vez, devuélveme el gozo. Y la mejor decisión de cualquier creyente que está viviendo esa vida es de asumir su identidad, como hemos escuchado algunos mensajes atrás. Si soy un hijo de Dios, tengo que satisfacerme en las cosas de Dios, tengo que deleitarme en las cosas de Dios, tengo que tomar una decisión de volver, de dejar de querer pretender satisfacer mis necesidades con las cosas que me ofrece el mundo, con las cosas que oigo del mundo, con las cosas que brillan en el mundo, con las cosas con las que el mundo me atrae. Y cuando hablamos del mundo, detrás de ese mundo y de todo ese sistema está el diablo tratando de hacer que los creyentes caigan. Ahora, ¿qué pasa con ese creyente que puede caer, que puede momentáneamente estar separado? Mientras está separado y mientras está en el sistema y no está en el redil donde el pastor está cuidándolo y protegiéndolo, hay consecuencias. Y muchas veces en un apartarse, en un descarriarse, un padre de familia puede dañar su matrimonio para siempre. Un padre o una madre o un hijo puede, o situaciones de una situación de fornicación que pueda traer un hijo al mundo, y aunque uno se arrepienta, ese chico va a estar, y la consecuencia de ese pecado, consecuencias en la salud, consecuencias en lo emocional, consecuencias en tantas cosas que mientras mantengámonos descarriados en el mundo, son las cosas que nos pueden pasar. Y por eso, hermanos, te digo y ruego al Señor por ti, para que vuelvas cuanto antes al redil, vuelvas cuanto antes a gozarte con el buen pastor en el reino de Él. También una tercera enseñanza que podemos entender de estos 3 versículos es que el creyente de verdad nunca permanece desviado. Para lo cual vamos a leer en Filipenses 1:6, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice también Judas 1:24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. No depende de nosotros, no depende de nosotros. Aun cuando yo hago mi parte y oro y estudio la palabra y cuido, trato de vivir una vida santa y de alejarme del pecado, encuentro que eso es Dios en mí, que pone el querer como el hacer. Aun cuando estoy haciendo algo que pareciera un esfuerzo mío, no soy yo, es Cristo en mí, poniendo su deseo, poniendo tanto el querer como el hacer.
Y hay una cuarta enseñanza que podríamos extraer, que es: el Señor no perderá ninguna de sus ovejas. Esto quiere decir que ningún creyente verdadero irá al infierno. Irán los lobos, irán las cabras, irá cualquier cosa que no sea una oveja, pero las ovejas de su rebaño no van a ir al infierno. Para eso leamos Juan 17:12. Dice: cuando estaba, dice el Señor, con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Juan 18:9, para que se cumpliese aquello que había dicho: los que me diste, no perdí ninguno. Acá Judas no es un ejemplo de un creyente que se pierde. Judas es un ejemplo de alguien que nunca fue creyente, que estuvo con los creyentes, pero que nunca fue del Señor. Está exceptuado. Ninguno perdió, excepto el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Entonces, el buen pastor, el gran pastor que tenemos, es un pastor que cuida a sus ovejas. Dice San Juan 10, 28 y 29. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esas somos las ovejas. Ese es el buen pastor que nos ama. Estamos a sus manos. Nadie nos podrá arrebatar de sus manos. Ni los misiles de Corea del Norte, ni las bombas de Rusia, ni los yihadistas del Islam, ni los aviones de Estados Unidos, ni el coronavirus nos podrá separar de las manos del Señor. Dice: mi Padre es mayor que todo ser. No hay diablo ahí. Es mayor que todo. Imagínense cuando usted tenía 4, 5 años o 3 y veía a su papá, y su papá era el más grande. Podría venir quien sea, pero era tal el convencimiento de que él era tan fuerte y sus manos tan grandes y su fuerza tan inmensa y sus brazos tan poderosos, que un hijo de esa edad no tenía temor. Su padre, aunque sea quizás menudito, para ese chico, él era un mayor que todo, tenía más poder que todo, y él podía dormir tranquilo, y no había ni cuco ni nada que lo pueda espantar y lo pueda tranquilizar en las manos de su Padre. Bueno, nosotros tenemos, los creyentes, un Padre que es mayor que todo. Y esto es que todo. Así que, hermanos, es las manos de quien los creyentes, en este tiempo, en esta ocasión de zozobra, de angustia, de no saber qué pasa, estamos en las manos de ese Padre. Y podría ser que a lo mejor nos toque pasar por esta enfermedad, y aún así nos toque partir con esta enfermedad, pero nunca vamos a dejar de estar en las manos del Señor. Sería que iríamos a ocupar, dejaríamos esta casa y iríamos a ocupar la que el Señor nos está preparando
porque somos ovejas de su prado. Y Él va a seguir cuidando mientras estemos en este mundo y también seguirá cuidándonos cuando estemos con Él. Donde ya no habrá enfermedad, no habrá dolor y donde nos gozaremos para siempre con Él. Y podríamos dar un último punto. El amor de Dios lo mueve a buscar a las ovejas individualmente. Y para esto vamos a leer en Ezequiel 34. Y sería muy bueno que pudiéramos anotarlo y repasarlo y quizás tomarse el trabajo desde el versículo 11, vamos a leer, es desde el 11 al 16, pero voy a leer para no hacerlo más largo, desde el versículo 13. Y yo las sacaré, hablando de las ovejas, ¿no? Yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de la tierra, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las tierras y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré a la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Vemos todos los yo, y ese yo lo dice el gran yo soy. Yo las cuidaré, yo las apacentaré, yo les daré pastos suculentos, yo las protegeré, yo las vendaré, yo las traeré, las buscaré a las que está perdida. Y es una tarea que no lo promete alguien que no pueda cumplirla. Es una tarea que el autor de nuestra salvación, el autor de todas las cosas, nuestro Dios, nos la promete. Él dice todo esto. Y yo los llamo a hacer un deber y marcar todos los yo y los verbos y sentirse en cada necesidad y en cada punto en que nos estemos sintiéndonos como esa oveja descarriada, y el Señor va a satisfacer, va a traernos al aprisco y nos va a cuidar. Hay una palabra ahí que por ahí habla de la oveja perniquebrada, y esto me llamó la atención y me gustaría decir cómo los pastores en ese tiempo tenían algunos métodos para tratar a las ovejas, porque no todas las ovejas son bonitas y todas las ovejas hacen caso y hay ovejas que se adelantan, hay otras ovejas que se retrasan, hay otras ovejas que se pelean, hay ovejas que les gustan otros pastos. Yo no sé si algo les parece o les recuerda algo que ustedes puedan tener como experiencia conocida, pero los pastores, para aquellas que se adelantaban, tenían un método. Le ataban una piedra a la pata izquierda y entonces quedaban pesadas y no podían, y se tendrían que mantener con las demás. A las que se retrasaban le daban un golpecito en la cabeza o la ataban con otra para
para que no se retrase. Pero había otras que se peleaban unas con otras. Y a esas, el método era atarlas una con otra, y en esa convivencia forzada aprendían a no pelearse. Había otras que les gustaban los pastos ajenos y hoy estaban y no se conformaban con esos pastos que el pastor las llevaba y buscaban otros en otro lugar. Y entonces el pastor tenía, y a esos pastos diferentes de otros lugares, le echaba algo amargo para que ellas no puedan, no se satisfagan con eso y busquen y se queden en los pastos que el pastor las llevaba. Pero había otras también que se extraviaban, y esta es como en este caso que estamos hablando. El pastor las buscaba, las ponía bajo su manto y las traía de vuelta al redil. Pero había otras que hacían de todo. Se adelantaban, se peleaban, se extraviaban. ¿Cuántas veces se extraviaron? El pastor las trajo, y a veces se extraviaban y se llevaban otras ovejas consigo, y eran rebeldes y no eran obedientes. Entonces el pastor tomaba una decisión y con una tabla le daba un golpe en el muslo y se quebraba esa pierna. Y entonces luego tenía que entablillarla, pero ese entablillado alguna vez iba a curar, pero esa forma de curarse no iba a ser una cura perfecta, y entonces esa oveja iba a quedar renga. Y entonces era la solución. Mientras estaba quebrada, recibía toda la atención del pastor, el cuidado, y todo eso estaba hecho en función de que cambiara esa oveja en su carácter, en su rebeldía, y se pudiera contentar con estar junto con todo el grupo. Había otras ovejas que eran las obedientes, que siempre estaban ahí, y esas también eran ovejas de ese pastor. Y tenemos en la Biblia un ejemplo de Jacob. Él tuvo que un día tener una herida en su muslo derecho, donde él se apoyaba para hacer sus elecciones y para ir de un lado a otro, confiándose en sus fuerzas y haciendo lo que él quería, satisfaciendo. Y fue exitoso porque llegó a tener mucho dinero, pero un día tuvo que pelear con un ángel, y el ángel le preguntó quién era, cómo se llamaba, y soy Jacob, un engañador. Y luchó, y Dios le desconsultó su muslo, pero él empezó a recibir las bendiciones que vienen de lo alto, pero también tuvo que caminar rengo. El Señor nos busca, el Señor nos cuida, el Señor no quiere que estemos fuera. Y tenemos el ejemplo de David. Cuando él volvió, dice: pequé contra el cielo, contra Dios, y él sufrió las consecuencias. También Dios lo perdonó. El caso de Pedro, él se apartó, pero un día estuvo cerca. Cuando el Señor lo invitó, cuando el Señor estaba a la orilla del lago, él ya había vuelto a su tarea normal antes de conocer al Señor. Estaba pescando, no podía pescar nada, pero el Señor estaba en la orilla, y cuando Pedro lo vio, volvió, y el Señor no le recriminó que estaba lejos, que mirá, que tú que decías que nunca te ibas que ibas a dar la vida, que nada, que podían otros dejar al Señor, pero él no. Y él lo negó, terminó negando 3 veces, enfatizando que no le conocía y volviendo a su trabajo. Pero dice el Señor, le dijo también: Simón, Simón,
Lucas 22, 31 y 32. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Acá hay algo que el Señor sabía, que Pedro se iba a apartar, pero también sabía que iba a volver. Y hay algo que sorprende acá. Dice el Señor, pero yo he orado por ti, para que tu fe no falte. Y aquellos hermanos que están separados, que no están en la iglesia, podrían poner sus nombres, y yo he rogado por ti. Es la oración del Hijo al Padre, es la oración de quien estuvo dispuesto a dar su vida por cada uno de nosotros, por aquellos que en estos momentos están descarriados. Descarriados porque no vienen a la iglesia, pero también hay muchos dentro de la iglesia, y quizás en un término que puede generalizarnos a todos estamos descarriados en algún aspecto de nuestra vida. Podemos estar descarriados en cuanto a nuestra vida de oración, en nuestra vida de estudio, en nuestra obediencia como hijos, como en nuestra función como padres. Podremos estar descarriados en nuestra devoción, en aquellas cosas que preferimos, y preferimos muchas cosas del mundo y no las que atañen a nuestro Señor. Podemos estar descarriados en la fuente de nuestros deleites y vivir dentro de la iglesia, en el trabajo y a veces inconsciente de nuestro extravío. Y el Señor también a esas personas y a mí también, Señor, nos está llamando y nos está diciendo, ven a mí. Y nos quiere traer de cada uno. Él conoce cada uno de nuestros corazones. Conoce cuán lejos o cuán cerca estamos. Conoce perfectamente. Por eso es que estos 3 versículos no habla de los pastores humanos, aunque podemos aprender mucho de estos versículos, pero es el pastor divino que sabe a dónde está cada oveja descarriada y sabe a dónde ir a buscarla. Y en el tiempo oportuno y en lo que podemos colaborar, aquellos que seguimos o que son conscientes de esas personas, es interceder a Dios por cada una de ellas. Hermanos, que en este tiempo de tribulación, en el cual todos tenemos un enemigo que no lo vemos, que no sabemos cómo enfrentarlo, Señor nos pueda, como ovejas, que Él nos protege, Él nos cuida, Él está detrás de todo esto, y probablemente sea un tiempo de cambio, de meditación de cada uno de nosotros, y ojalá que cuando todo comience a la normalidad, el mundo se encuentre con una iglesia también transformada, con un rebaño que se deleitan con el pastor y que quieren extender su reino a todas las naciones. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en estas ovejas de tu rebaño, ninguno podemos decir que no hemos cometido o somos extraños a estar descarriados. Gracias, Señor, porque tú eres el buen pastor. Señor, gracias porque es tu palabra, es
es tu poder, es quién eres tú, Señor, el que asegura que ninguna oveja se va a perder. Señor, gracias por obrar en nuestras vidas. Gracias por traernos tantas veces. Gracias por esta noche que tú estás llamando a tu pueblo, a tus ovejas, a ese rebaño. Señor, para que juntos en esta tierra podamos mostrar las virtudes de aquel que nos amó de tal manera. Gracias, Señor, por todo. Bendice a la congregación. Bendice y cuídanos en este tiempo, Señor, y que la gracia tuya y la paz tuya sea sobre todo tus ovejas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Buenas noches. Say